el plan de comunicación para tu empresa. Este es el título del taller que, como les decíamos, se celebra este viernes, el 10 de febrero, en el Centro de Emprendedores de la calle El Cid de Alicante. Les presentamos ya a su ponente, Pablo Ferreiros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Lola. Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por estar hoy Encantado con de estar aquí nosotros. contigo. Igualmente. Bueno, dicen, me corrige si me equivoco, que lo que no se comunica no existe. Correcto, Pablo. correcto. Y no es solo importante hacerlo bien, sino hacerlo saber. Porque si no lo hacemos saber, al final es como si no lo hubiésemos hecho, ¿no? La verdad es que una empresa puede ser magnífica, ¿verdad? Seria, con un producto o servicio competente, pero ha de llegar. De ahí la importancia de los planes de comunicación. Correcto, correcto. Sí, un poco la importancia de que el día a día al final de la empresa nos tiene un poco en esa dinámica que no nos deja levantar un poco la cabeza, ¿no? Y a veces es bueno sentarse a parar a nivel estratégico y ver, oye, primero, qué somos internamente para luego poder comunicarlo externamente, ¿no? Que ese plan de comunicación, a ser posible, no acabe en un cajón, que se siga un poco y que se respete. Tenerlo encima de la mesa siempre, a ser posible, ¿no? A ser posible. A la vista, ¿no? O por lo menos tenerlo en digital ahí, abierto en el ordenador para que se pueda consultar. Y al final es un poco trazar un poco los objetivos que queremos, como has dicho tú bien al principio, que hay que hacerlo saber, ¿no? Se tiene que dar a conocer un poco. Ver quién es nuestro público objetivo y una serie de parámetros que veremos el viernes, como bien has dicho, en la conferencia del Centro de Emprendedores. Pero una cosa, Pablo, no basta con comunicar, hay que saber hacerlo. Correcto. Y más importante que saber hacerlo, que es, yo diría la segunda premisa, es a quién te vas a comunicar, ¿no? Saber muy bien quién es tu target, quién es tu público objetivo, porque si no, al final lo que estamos haciendo es lanzar mensajes a una masa, ¿no? Y para mí ya el concepto de masa es algo que es un tema del pasado, ¿no? Cada vez tenemos que ir más a segmentar, a customizar, a personalizar, a mimar los mensajes con nuestro cliente, conocerlo mucho más. Y bueno, al final se trata de ir trabajando en una línea de mensajes de comunicación y al final tratar de conseguir esa conexión, ¿no? No solo un impacto, como se decía antes, hemos impactado a este público o al otro, sino de generar un engagement, el famoso engagement con nuestro consumidor y dejar de interrumpir las conversaciones que tiene nuestro público, ¿no? Porque al final los mensajes o la publicidad muy tradicional lo que hace es un marketing interruptivo que interrumpe de alguna forma lo que está haciendo nuestro cliente, ¿no? Pues está viendo la televisión, le metemos unos anuncios o está leyendo una revista, ¿no? Entonces yo creo que el reto de las marcas y lo que veremos un poco el viernes será cómo generar una conversación en torno a nuestro cliente sin interrumpirle, ¿no? Sino hacerle que forme parte de nuestra conversación como marca, como empresa, y yo creo que ahí está precisamente, y siempre intentando tocar, como decimos en España, un poco la patata, ¿no? No ir solo a lo racional, sino ir siempre al terreno de las emociones, de las vibraciones, de las sensaciones, y yo creo que ahí está precisamente el reto, el gran reto. Bueno, nosotros no queremos dar nada por sabido. Tú imagínate que soy una emprendedora, pues bueno, que tengo mi idea empresarial en marcha y me hablan de algo llamado plan de comunicación. Me preguntan, ¿pero tú tienes hecho un plan de comunicación? Y yo no sé lo que es. ¿Qué le dirías a ese emprendedor o emprendedora? Pues lo primero que le diría es que igual no sabe, es probable que no lo tenga, pero se va a dar cuenta muy rápido que lo necesita. Porque es el primer objetivo que se dan cuenta al final, porque es muy importante tener una buena idea, es muy importante encontrar las personas correctas para emprender un proyecto, pero al final, si no encuentras los canales de comunicación, no encuentras los medios, no tienes una forma de medir tu comunicación, ¿no? Pues estás tirando al final unos esfuerzos que precisamente en la vida de un emprendedor lo que no sobra es tiempo, lo que no sobran son manos, entonces al final, si tenemos una guía que al final es una pequeña guía de pasos que tenemos que seguir, ¿no? Bien asesorados con profesionales, por ejemplo, al final se trata de que hagamos una profesionalización de ese plan, ¿no? Tampoco hace falta que sea un plan muy complejo, pero sí que tener unas guías, ¿no? Si no sabes dónde quieres ir, pues cualquier sitio te va a parecer bien, ¿no? Entonces, cuando ese emprendedor o emprendedora comience a lanzar su proyecto y diga, vale, ya he conseguido la financiación, he conseguido registrar la empresa, estoy pagando mi cuota de autónomo, que en España sabemos que no es muy bajita, ¿no? No ayuda mucho, ¿no? Entonces, ¿y ahora quién le vendo? ¿No? ¿O cómo accedo a mi cliente? ¿O dónde están mis clientes? ¿No? Y ahí estamos hablando un poco ahora en el descanso, cómo llegar a más clientes, cómo retenerlos, cómo fidelizarlos, cómo hacer más con menos, que al final es el reto que estamos las empresas en el siglo XXI, ¿no? Y especialmente desde el 2008, cómo comunicarme más, cómo publicitarme más con menos medios, porque al final el emprendedor cuando empieza, pues no siempre tiene todos los medios a su alcance, ¿no? Y precisamente con un plan de comunicación bien estructurado, se puede conectar con muchos clientes, retenerlos, hacer campañas muy chulas hoy en día, gracias a las redes sociales, al marketing digital, y todo eso medible con herramientas y software que son, en la mayoría de los casos, gratuitos, ¿no? Bueno, ¿en qué aspectos claves vas a basar tu taller del viernes?
Pues el primer paso importante es, como un poco al hilo de la pregunta que me acababas de hacer antes, es que yo creo que la comunicación es un poco la fea del baile, ¿no? Que nadie se acuerda de ella hasta que lo necesita, ¿no? Entonces un poco hacer un hincapié en la importancia de la comunicación, ¿vale? No solo dentro de la pata del marketing, la comunicación juega un peso muy importante. Y básicamente lo que vamos a ver el viernes en 4 o 5 puntos, por ser breve, sería en qué consiste el proceso de comunicación empresarial o corporativo, es decir, cuáles son los elementos clave y todos los agentes que intervienen en el proceso de comunicación empresarial. Es decir, tenemos que tener en cuenta una serie de agentes que van interviniendo, el canal, el mensaje, el emisor, el receptor, el target al que me dirijo. ¿Qué estrategia vamos a hacer de alguna forma para impactar o para conectar con nuestros clientes? Y como he dicho al principio, es muy importante que sepamos nosotros a nivel estratégico internamente quiénes somos para comunicarlo al exterior, ¿no? Porque si no tenemos, por ejemplo, una misión clara, una visión, digamos, una ventaja competitiva, un target bien definido, cuando salgamos a comunicar vamos a equivocarnos mucho, ¿no? Y cada equivocación, por desgracia, implica un coste económico, ¿no? Entonces, definir muy bien a nivel estratégico previamente ese contexto en el que nos vamos a comunicar, definir muy bien el mensaje, cuál es nuestra ventaja competitiva, qué posicionamiento queremos obtener. Yo siempre hablo de 3 posicionamientos: el posicionamiento real en el mercado, el ideal y el mental, en la mente de nuestro consumidor, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar esos 3 posicionamientos? ¿Dónde queremos estar a nivel comunicativo en 5 años, en 10 años? ¿Vale? Y un poco esa es la idea, y al final acabar con una herramienta práctica que les voy a proporcionar para que hagan su plan de medios y su plan de comunicación, y durante las 4 horas del taller, poco a poco, vamos a hacer un mini plan de comunicación que podrán ampliar en el día a día. O sea que casi pueden llevárselo puesto, ¿no? Se van a llevar una herramienta práctica para terminarlo, y otra cosa muy importante es que no es algo rígido, ¿no? O sea, el plan de comunicación al final tendremos una idea, una estrategia que vamos a intentar ceñirnos, pero vamos a ir adaptándonos a los cambios que vamos a tener, que en este nuevo paradigma comunicativo y de marketing que vivimos, pues los cambios son muy veloces, y toda esta nueva generación de nativos digitales y de nuevos consumidores que cada vez son más inteligentes. Tenemos que ver si realmente nuestras empresas se están adaptando a ellos, porque el consumidor de hace 5 años no espera lo mismo que el de hoy, y dentro de 5 años, pues ni te cuento, ¿no? O sea, esto es un tren que va a toda velocidad, todo el mundo digital de redes sociales, y las empresas que no se suban, pues desgraciadamente pagarán un coste muy alto, ¿no? Esto no es una moda. En desventaja, ¿no? Y sobre todo esto no es una moda. Para adaptarse en ese sentido, no es una moda, efectivamente. Bueno, ¿crees que las empresas, por lo que decías de todo lo que llevan en su día a día, con todos los costes de muy diferente tipo que le supone su actividad, ¿crees que, por tu experiencia, son conscientes de la importancia de hoy en día de los planes de comunicación? Yo creo que por lo general, hasta ahora yo creo que se está empezando a percibir un poco como una inversión, ¿vale? Hasta hace muy poquito tiempo todo el tema comunicativo, publicidad, marketing, se consideraba un gasto, ¿no? O sea, ¿qué gasto tengo en marketing? Cuando realmente es una inversión, si se gestiona de la forma optimizada. Y yo creo que, como he dicho antes, un poco a modo de broma, pero que es una broma con mucha parte de verdad, sigue siendo un poco con la que nadie quiere bailar. Sí, la fea del baile, un poco, ¿no? Por decirlo. Es una parte que se olvida porque no genera beneficios a corto plazo, como puede ser una acción comercial, ¿no? Dices, hago esta promoción, he tenido más clientes, he tenido un repunte de ventas, ¿no? La comunicación es algo que va calando poquito a poquito, entonces para aquellas personas que se centran en el corto plazo no van a ver los resultados enseguida, ¿no? Cómo se construye la marca. Eso lo tienen que tener claro. Correcto. O sea, la comunicación... Que ser un poco paciente, exactamente. Hay que tener un poquito de paciencia, y más que paciencia también visión estratégica, ¿no? Es decir, ¿qué estás tratando? ¿Cómo estás protegiendo tu marca, ¿no? ¿Cómo estás haciendo la relación con tu consumidor? ¿Cómo estás tocando los temas de branding, ¿no? ¿Qué conexión estás generando con tu cliente? Y al final darse cuenta que todo lo que hacemos en la empresa es comunicación. O sea, cómo respondemos a un mensaje por Facebook, a un cliente, cómo contestamos un email, cómo contestamos una llamada por teléfono, cómo tenemos a la persona, o qué formación, qué forma de vestir tiene la persona que atiende al cliente. Es decir, todo en la empresa está relacionado, todo, ¿no? De alguna manera. Por supuesto. El tiempo que tardas en contestar un correo. O sea, absolutamente todo lo que hacemos en el mundo empresarial va desprendiendo mensajes al cliente, y este cliente cada día es más inteligente porque es, digamos, de alguna forma la generación más preparada de la historia, ¿no? A nivel de tecnología, de conocimiento, de información, acceso a Google. Entonces, de alguna forma, este cliente ya no pide lo mismo que pedía antes, sabe mucho más, tiene una capacidad de contrastar información con Google increíble. Entonces tenemos que mimar todos los detalles comunicativos, porque al final todo lo que hacemos desprende comunicación, ¿no? Decías que, bueno, hoy en día no se puede hacer un buen plan de comunicación sin conocer las herramientas que nos ofrece el mundo online, ¿no? La estrategia digital ha de estar muy presente en cualquier planificación.
Y si quizás esos conocimientos no los tenga el emprendedor, porque bueno, no todos sabemos de todo, pues bueno, es importante también que se plantee pues contratar quizás ese servicio, porque bueno, zapatero a tus zapatos al final, ¿no? Correcto, correcto, sí, que tampoco tenemos que saber de todo ni ser alguien que esté con las manos en todos los sitios al mismo tiempo, ¿no? Pero para eso hay acciones que hay que premiar y hay que valorar, como el trabajo que está haciendo la agencia de desarrollo en Alicante, como el Centro de Emprendedores, que son jornadas gratuitas en las que viene un profesional y en 4 o 5 horas realmente se vacía su mochila contigo y comparte todas sus experiencias con todos sus fracasos y todos sus éxitos, que ya son fracasos que tú no vas, si quieres, no tienes que cometer, ¿no? Y de alguna forma hay consultorías, agencias muy buenas en Alicante, hay contenido, hay libros, en fin, asesorarse por un experto y sobre todo formarse, viajar y estar siempre con ganas de aprender, ¿no? De alguna forma. Bueno, ¿en qué momento recomiendas que una empresa aborde el plan de comunicación? En sus inicios sería lo ideal, ¿no? ¿Es una parte importante de todo o no necesariamente? Yo me atrevería a decirte que antes de que empiece, o sea, cuando está en la fase conceptual de la empresa, que al final es cuando estamos un poco dibujando la estrategia, ¿no? De quiénes somos, dónde queremos ir, quién es nuestro cliente. Ahí que estás en ese trabajo tan importante que a veces, como te he dicho, con el día a día, pues nos olvidamos de la estrategia, ¿no? Estamos con la cabeza en el terreno táctico y no nos permite de alguna forma levantar la vista a la estrategia, ¿no? Yo creo que al principio, cuando se están sentando las bases conceptuales de la empresa, es un momento muy bueno para pensar en hacer ese plan de comunicación, que por supuesto será adaptable, cambiará, en fin, pero por lo menos tener la idea y la firmeza contundente de decir, oye, vamos a hacerlo, ¿no? Bueno, pues muchos más detalles el próximo viernes en esa jornada, en ese taller del Centro de Emprendedores de la calle El Cid. Pablo Ferreiros, te agradecemos de verdad que hayas estado hoy con nosotros. Bueno, y os deseamos mucho aforo y que sea